Ya, ahí sí. Como les decía al comienzo, antes de empezar a grabar, las respuestas de su guía claramente pueden diferir a la que nosotros veamos hoy día. Nosotros vamos a ver las ideas centrales que tienen que estar en su respuesta, ¿ya? Así que si ustedes desarrollaron la guía y no es 100% igual, está bien. Porque la idea es que esté el punto principal, es lo que esté en su respuesta. Nosotros no evaluamos que sea textual lo que esté en la pauta o textual lo que yo les dije en clase. Lo importante es que ustedes adquieran esta idea que nosotros hemos estado trabajando en clase y después con sus propias palabras logren explayarse en la guía, ¿ya? Acuérdense que el plazo para subir esta guía número 7 hasta el día viernes, pero si alguna de ustedes o alguno de ustedes llegase a tener algún problema con las fechas, basta que converse conmigo y ahí nosotros podemos hacer una excepción en cuanto a la entrega, ¿ya? Se entiende que pueden tener problemas en su casa de conectividad o cualquier otro problema, y siempre y cuando las cosas se hablen antes, no hay ningún inconveniente. Si alguien trabajó en parejas, con un amigo, un compañero de curso, y tienen la misma guía de desarrollo, lo cual es totalmente válido si es que trabajaron en conjunto, les pido que al momento de hacer la entrega, en el comentario en el Classroom me escriban ahí, profe, yo trabajé con Antonia, por ejemplo. Y de esa manera yo no voy a sospechar de que hubo copias, sino que voy a saber que ustedes trabajaron en conjunto. Porque es muy distinto a que hayan dos guías iguales a que Profe, hayan no iguales, ¿sí? pero ¿cómo se hacen los comentarios? Porque yo trabajé con una compañera del curso, pero no, tuvimos que cambiar la respuesta, así como modificarla un poco para que no pensara que estábamos copiándonos, pero lo trabajamos juntas. No, mira, Leonor, cuando tú envías la guía, te aparece en la parte ahí del trabajo en clase. En el momento que tú la subes, también hay un espacio al lado derecho en el que sale comentario. Para la próxima podrían hacer eso. O me escriben antes. No sé, pues en el momento que la suban me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo trabajé junto con Leonor. De ahí yo quedo en conocimiento de que ustedes trabajaron en conjunto y no es que se hayan copiado. Ya. Si es que no puedes escribir el comentario, me puedes mandar un correo o un WhatsApp y ahí me dices, profe, yo trabajé junto a esta compañera, por ejemplo. Y así no hay sospechas de copia ni ningún enredo que pueda existir, porque se entiende que normalmente en clase ustedes también trabajan en conjunto. Entonces entiendo que esto igual también se aplique a la modalidad de trabajo a distancia, así que no se preocupen en ese aspecto. Para la próxima ocasión no es necesario que cambien las respuestas, porque ustedes pueden generar entre las dos personas un trabajo en conjunto que yo, desde mi punto de vista profesional, creo que es mucho mejor cuando uno trabaja con otra persona, porque así va intercambiando ideas y tienes que llegar a un consenso en el momento en que redactes la respuesta definitiva. Así que para la próxima ocasión, si es que no puedes mandar el comentario al momento de subir el archivo, me manda un correo o un WhatsApp y ahí me dice, profe, yo trabajé con tal persona en la guía. Y ahí ningún problema. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta antes de que comencemos. La clase está siendo grabada, por lo tanto, si es que alguien necesita revisar después o tiene problemas de conectividad y se le cae el internet ahora, no se preocupen. Después va a quedar disponible en el Classroom para que la revisen junto con la presentación que nosotros utilicemos. ¿Ya? Lo que les voy a pedir, sí, es que en el chat escriban presente para que de esa manera quede el registro de su asistencia acá. Porque yo después del chat voy a sacar quienes estuvieron presentes acá en la sesión. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta antes de que comencemos. No, profe, de inicio no. Bueno, partimos siendo las 3:37. Vamos a empezar a ver lo que corresponde a la revisión de la guía número 7. Voy a compartir la pantalla, denme un segundo. Ahí sí. Cualquier consulta que tengan durante la clase, pueden activar su micrófono o pueden escribir en el chat. Yo siempre tengo el chat abierto acá, así que igual lo estoy leyendo. Así que comenzamos. Esta es la guía número 7, también la pueden encontrar con el nombre de entrega número 7, y es lo que va de la semana del 21 al 25 de septiembre,
con fecha de entrega el 2 de octubre, fecha que si alguna o alguno de ustedes llegase a tener problemas, se puede modificar, cosa que hable conmigo y me digas, ahí, profe, tengo problemas para subir el día viernes, y ahí los plazos siempre se pueden flexibilizar. Lo importante es que trabajen y se entiende que se pueden llegar a atrasar un poco. Así que comenzamos. Vamos a partir con el análisis del documento 1. Si ustedes se acuerdan, su guía estaba compuesta principalmente por 4 documentos, donde se está analizando el pensamiento de distintos autores, que durante el siglo XVIII y el siglo XIX nos van a entregar las bases de lo que va a ser la institucionalidad, de lo que va a ser lo que nosotros entendemos por democracia el día de hoy. Por eso es que es tan importante que trabajemos con ellos. Ellos son las ideas que van a estar detrás de la formación de nuestro Estado. Así que es fundamental que nosotros entendamos un poco cómo ellos veían la sociedad y los cambios que eran necesarios de hacer. Si se acuerdan, en la clase de la semana pasada, nosotros estuvimos viendo a grandes rasgos las ideas que van a influir en el proceso de independencia en Chile. Y de eso se basa la guía que ustedes trabajaron, en analizar documentos, en analizar fuentes en las cuales estos autores exponían sus ideas, y en base a la lectura que ustedes hicieron, comprender el tipo de sociedad que ellos nos proponían. Así que vamos a partir revisando las preguntas que tienen que ver con el documento número 1, y como les dije al comienzo, lo que nosotros veamos hoy día no es la respuesta completa de su guía. Nosotros acá estamos viendo cuáles son las ideas centrales que tienen que estar en su respuesta. ¿Ya? Así que si alguna o alguno de ustedes no tiene exactamente lo mismo, como les decía al comenzar la sesión, no quiere decir que se hayan equivocado y que esté todo mal, sino que simplemente quiere decir que ustedes, su punto de vista, el análisis que ustedes hicieron del texto, ustedes sacaron una idea general que no necesariamente tiene que ser textual lo que nosotros estamos viendo acá. ¿Ya? Acuérdense que esto es como el marco que deben considerar para su respuesta. En el caso de la pregunta número 1, del documento número 1, cuando nos preguntan qué derechos establece el autor como esenciales, en lo que plantea John Locke es el hecho de 2 derechos específicos. La libertad de las personas, es decir, que puedan desenvolverse dentro del Estado, dentro de la sociedad, de la forma que estimen conveniente, siempre y cuando respeten el espacio de las otras personas. Y en segundo lugar, la igualdad, que ante la ley no existan diferencias. Es decir, que independiente de mi origen social, de mi raza, de mi color de piel, por ejemplo, ante las leyes, que no sea tratado de una forma diferente. Por lo tanto, tenemos 2 derechos y principios esenciales que van a surgir en el siglo XVIII, que finalmente nosotros los vamos a ver plasmados en las repúblicas actuales. La libertad de las personas y la igualdad, sobre todo ante la ley. En segundo lugar, acá ustedes tienen que ir desarrollando una justificación de por qué, de acuerdo a las palabras de Locke en el documento, son tan importantes estos 2 derechos. Por lo tanto, acá la respuesta de ustedes tiene que estar centrada en la justificación de la libertad, porque es fundamental en un Estado de Derecho, y porque la igualdad también es fundamental en un Estado de Derecho. ¿Y por qué la libertad es fundamental? Porque nos permite ordenar la forma en que las personas se van a comportar en una sociedad determinada. Perdón. Y la igualdad nos va a permitir comprender que las personas, independientes de su situación social, color de piel, origen, deben ser tratadas de la misma forma dentro de un Estado de Derecho. Así que esos son los puntos principales en cuanto a las preguntas sobre el documento número 1. Por lo tanto, en el momento que ustedes revisen el desarrollo que hicieron, es fundamental que encuentren estas ideas que nosotros acabamos de ver. ¿Ya? Pasando al siguiente documento, al documento número 2, donde se plantean las ideas de Rousseau, tenemos la pregunta número 1, donde se nos pregunta qué valor le da Rousseau a la voluntad general en la conformación de los gobiernos. Aquí tenemos que entender esta idea de lo que es la voluntad general y que Rousseau la va a explicar a través del contrato social. Es decir, nosotros como especie,
cuando tomamos la decisión de empezar a vivir en comunidad y empezamos a vivir con otras personas. Esto surge una vez que ya las agrupaciones humanas crecen a un tamaño en el cual ya no nos conocemos entre todos nosotros. Porque en primera instancia las tribus eran prácticamente familias que habían crecido, y entre ellas las familias, al igual que nuestra familia actualmente, nos conocíamos con nuestros tíos, con nuestros abuelos, nuestros primos. Pero una vez que la cantidad de personas que vivían en comunidad ya empieza a ser tan grande, que es imposible que siga existiendo este lazo de sangre que tenemos con nuestra familia cercana, por ejemplo, se va a hacer necesario establecer normas para que nosotros podamos vivir de forma tranquila y sin hacernos daños entre nosotros. Y la forma en que se busca para lograr solucionar ese problema de cómo nosotros habitamos en sociedad va a ser, de acuerdo a la perspectiva que nos plantea Rousseau, a través de esta idea de un contrato social. Es decir, nosotros, como personas, renunciamos a ciertas libertades, como por ejemplo a ejercer la fuerza nosotros mismos, y le entregamos esa facultad al Estado. El Estado es quien ejerce la fuerza por nosotros. Por eso es que tenemos fuerzas de orden público. La función que tiene Carabineros, Policía de Investigaciones, es mantener el orden público dentro de la sociedad, dentro de la comunidad. Y nosotros, como personas individuales, renunciamos a hacer uso de la fuerza de forma directa, y la autoridad competente es la que lo hace. Pero esto no surge de la nada, surge de un acuerdo entre todos nosotros, que para vivir en comunidad es fundamental que renunciemos a ciertas libertades a cambio de, por ejemplo, esta protección que nos va a entregar el Estado en cuanto a nuestra integridad física. Y también acordamos, en el momento en que vivimos en comunidad, de que vamos a elegir a un grupo que se va a encargar de gobernar, un grupo que se va a encargar de velar por el bienestar de toda la ciudadanía, y que el fin último del Estado, ¿cierto?, va a ser el bien común. Así que todo eso está bajo esta idea del contrato social, que es lo que está en la pregunta número 1. En la pregunta número 2 se nos pregunta sobre la importancia que se le otorga a la libertad y la igualdad en los gobiernos. Cuando Rousseau nos habla de estas dos ideas, nos plantea que para que exista finalmente esta idea de libertad y de igualdad en un gobierno, debe haber una sociedad en la cual no exista nadie que sea tan pobre que pueda verse influenciado porque alguien le ofrezca, por ejemplo, dinero para tomar determinadas decisiones, y que en este estado tampoco debe existir alguien que sea tan rico como para tener poder económico por sobre otra persona. Por lo tanto, acá nosotros tenemos dos ideas centrales del pensamiento de Rousseau. La primera tiene que ver con esta idea de acordar vivir en comunidad, renunciando a libertad y estableciendo normas, y la segunda tiene que ver con este equilibrio social que se logra a través de la igualdad entre las personas. Es decir, si se logra redistribuir la riqueza de buena forma en una comunidad, no va a existir nadie que tenga tanto dinero como para influenciar al otro, y no va a existir nadie que tenga tan poco dinero que no se va a ver influenciado por el otro en cuanto a su poder económico. Así que estas son las dos ideas centrales que están en el documento número 2. No se olviden, contrato social, que este acuerdo que hacemos nosotros como humanidad para vivir en comunidad, renunciando a ciertas libertades, a cambio de ciertas garantías que nos va a entregar el Estado. El segundo punto tiene que ver con este equilibrio social, en el cual exista un nivel más o menos parejo de recursos para todas las personas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que hemos visto sobre el documento número 1 y el documento número 2. Acuérdense si Profe, ¿Sí, Daniel? la pregunta número 2 del documento 2, la del equilibrio social no lo había entendido bien. Ya, mira, lo que pasa es que cuando Rousseau habla del equilibrio social, lo que él está planteando es que para que dentro de la comunidad no existan problemas, donde dentro de la comunidad las personas no se vean influenciadas por otros, debe existir un nivel de riqueza entre los miembros de esta comunidad que sea más o menos parejo. De esa forma nadie va a tener más poder económico que otro, nadie va a tener tan poco poder adquisitivo, por ejemplo, que se va a ver influenciado por el dinero que tenga otra persona. Eso es lo que nos plantea él en la pregunta número 2. Cuando él habla de equilibrio social,
quiere decir que dentro de la sociedad las personas son todas similares en cuanto a la riqueza y en cuanto a lo que poseen. Entonces como que no va a existir clases superiores ni clases inferiores, sino que solamente va a existir una misma clase social. A eso se refiere con equilibrio social, y para él es fundamental que exista ese equilibrio, porque ahí las personas van a poder ser realmente libres, al no tener ningún tipo de dependencia económica de los demás. Ahí van a alcanzar la libertad de acuerdo a lo que está expuesto en el documento número 2. Profe, igual tengo una duda en el documento 1, la pregunta 1. ¿Sí? Sí, es que yo le había puesto de que los derechos eran el poder, la libertad y la igualdad, pero usted no puso poder, entonces no sé si estará bien poner poder. Es que el poder yo lo podría entender también dentro de lo que es libertad. Por eso es que no lo consideré, porque cuando hablamos de libertad, quiere decir que la persona tiene el poder como para tomar sus propias decisiones y no es dependiente de otras personas. Pero si tú lo quieres plantear como uno de los derechos esenciales, y en la pregunta número 2 lo justificas, porque tiene que estar, si tú te fijas, la pregunta 1 y 2 del documento número 1 están ligadas. Si tú en la pregunta número 2 justificas la importancia que tiene el poder, por ejemplo, también podría ser una respuesta válida. No sé si ahí quedó claro o sigue la duda. No, sí me quedó claro. Ya, súper. Bueno, pasando ahora al documento número 3, donde se nos plantean estas dos interrogantes. ¿Cómo se plantea el concepto de la libertad de acuerdo a Diderot? Y la pregunta número 2, ¿qué importancia tiene para él la voluntad de las personas en el gobierno? Lo que este autor nos plantea es que la libertad debe ser, cierto, esencial a la persona. Es decir, que no se puede dividir de la persona humana. Esto quiere decir que desde el mismo momento en que yo me convierto en ser humano, es decir, en el momento en que una persona nace, esta persona es sujeto de derechos y tiene el derecho fundamental, que es la libertad, que es el poder de que esta persona tome decisiones por sí misma, sin ser presionado por ningún otro ser, o sin ser presionado, por ejemplo, por el Estado. Por lo tanto, para Diderot, el concepto de libertad, además de esto, de tener este origen en la esencia misma de la persona desde su nacimiento, él lo considera incluso un regalo del cielo. Por lo tanto, podemos decir que para responder la pregunta número 1, el concepto de libertad, ¿cierto?, tiene que ser entendido como que es parte de la persona desde su existencia, desde que comienza su vida, y que debe ser considerado como algo que se le entrega a cada ser humano como una especie de regalo. Y en segundo lugar, él nos plantea cuál es la importancia que tiene la voluntad de las personas dentro del gobierno. Y lo que este autor nos plantea es que el consentimiento de las personas y la voluntad es importante y es fundamental. ¿Por qué? Porque si existe alguien que esté en el poder, por ejemplo, imaginemos un presidente que no tiene el respaldo de la ciudadanía, un presidente que no fue electo de forma democrática, es decir, a través de la voluntad de la gente, este presidente claramente no va a durar. Pasé a apagar la cámara, perdón. Si tenemos un presidente, por ejemplo, que no fue electo de forma democrática, es decir, a través del ejercicio de la voluntad soberana de la ciudadanía mediante las elecciones, este presidente va a ser claramente ilegítimo y no va a poder perdurar en el tiempo porque su mandato no va a estar sujeto a las normas y tampoco va a estar sujeto a la aprobación de las personas. Por eso es que normalmente cuando hablamos de que hay un dictador que está en el poder, que hay un tirano en el poder, este tirano se mantiene principalmente no porque la gente lo quiera o lo estime o considere que es una persona que está haciendo bien su trabajo y que ojalá dure 500 años en el poder, sino que él se mantiene en el poder, un tirano, principalmente ejerciendo terror en la ciudadanía. Es decir, bajo la amenaza constante de que va a utilizar la fuerza contra cualquiera que se oponga a él. En cambio, cuando nosotros hablamos de que un gobierno fue electo de forma democrática, a través de la voluntad soberana de la ciudadanía que se expresa en las elecciones,
a través del consentimiento de la ciudadanía. Cuando nosotros vamos a votar, estamos eligiendo una alternativa determinada, pero también estamos validando a las personas que están en el poder. Por lo tanto, para este autor es fundamental que quien sea que esté gobernando haya llegado al poder de forma democrática, porque de esa forma su gobierno va a ser válido y va a estar con el respaldo de las personas, de la ciudadanía. Por lo tanto, las ideas principales que nos plantea Diderot, en primer lugar, tenemos que entender que la libertad es algo que no se puede dividir de la persona, es algo intrínseco al ser humano desde su nacimiento y que debe ser considerado como un regalo. Es decir, él lo plantea como un regalo, el cielo inclusive. Por lo tanto, para Diderot, la libertad sería prácticamente un regalo que Dios le entrega a cada ser humano para que cada ser humano pueda tomar las decisiones que estime convenientes. En segundo lugar, como resumen, la importancia de la voluntad de las personas en el gobierno está en que cuando la ciudadanía ejerce su voluntad a través de las elecciones, también está entregando su consentimiento a que los gobierne una autoridad determinada. Por lo tanto, esos son los dos puntos principales en base a los planteamientos de este autor. Como les decía al comienzo de la sesión, si las ideas que ustedes tienen, las ideas centrales, van por este mismo camino, su respuesta está bien. La explicación que ustedes den, la argumentación claramente puede variar de acuerdo a lo que ustedes entendieron en base a la lectura. Pero lo principal es que esté estos puntos centrales. No sé si tienen alguna pregunta sobre lo que está acá en el documento número 3. Profesor, le tengo que avisarle que si no ha notado, no sé si se ha dado cuenta que yo he estado como desconectado de la clase. Sí, Le quiero, me imagino que tiene problemas de conexión, así que no te preocupes. sí, le quiero pedirle muchas disculpas porque mi computador o mi micrófono ha tenido bastantes problemas con la aplicación, así que la media hora de la clase la he perdido, así que le pido muchas disculpas por mi ausencia. No te preocupes, no es necesario. La próxima Gracias. semana podemos probar otra aplicación para ver si es que es problema de Zoom o si es problema del micrófono finalmente. Bueno. Bueno, así que esos son los puntos principales que nos plantea este autor en cuanto a lo que es la libertad, en cuanto a lo que es la voluntad de la ciudadanía y en cuanto a lo que es el consentimiento. Pasando al documento número 4, nosotros tenemos acá las ideas, principalmente de Montesquieu. ¿Quién nos va a plantear la base fundamental de la República actual? No solamente en Chile, sino que en todo Occidente. Porque él nos va a plantear esta idea, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablábamos de la figura del rey. El rey era quien hacía las leyes, se encargaba de que se cumplieran y también administraba el Estado. Y muchas veces el rey confundía lo que era el Estado con lo que era la propiedad del personal. De hecho, para el rey el Estado era suyo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a plantear Montesquieu? Que para que el poder político funcione bien, este poder que antes estaba concentrado en una sola persona, va a ser necesario que dividamos ese poder. Antes el rey, ¿cierto?, creaba sus leyes, poder legislativo, se encargaba de velar por su cumplimiento, el poder judicial, y también se encargaba de administrar el Estado, el poder ejecutivo. Él nos va a plantear esta idea de que hay que dividir el poder que tiene el rey en estos tres pilares fundamentales, porque de esa forma vamos a evitar que se concentre el poder en una sola persona o en un grupo de personas y que de esa forma terminen convirtiéndose en unos gobernantes que actúen de forma tiránica. Todos nosotros sabemos, lamentablemente, que el poder termina corrompiendo prácticamente a toda persona. Es parte de la naturaleza humana que cuando alguien llega al poder y ese poder no tiene límites, tarde o temprano va a terminar cometiendo abusos. Porque no va a haber nadie ni nada que se lo prohíba. De hecho, se han hecho bastantes experimentos, sobre todo en el área de la psicología social, donde se han hecho simulaciones de personas, por ejemplo, a las cuales se le otorga, esto es todo ficticio, se hace un ensayo, una simulación,
en la cual un grupo de 20 voluntarios, por ejemplo, a 10 se les da la función de ser guardias de una prisión y a otros 10 cumplen el rol de ser prisioneros. Y después de un par de horas que estos experimentos han empezado, siempre en el grupo de los guardias, por lo menos 3 o 4 personas, terminan utilizando la fuerza más allá de lo que se establece que son las funciones que ellos tienen. Y esto lamentablemente está en la naturaleza del ser humano. Por lo tanto, para poder evitar esto, esa concentración de poder y finalmente estos abusos que se pudiesen cometer, es que se nos plantea esta idea de que hay que separar los poderes del Estado. Y esto es fundamental, porque de esa manera vamos a poder equilibrar el funcionamiento del Estado. El día de hoy, por ejemplo, supongamos que el presidente de la República cometiera un delito. Al presidente de la República se le va a juzgar con las leyes de la misma persona que se me juzgaría a mí o a cualquier otra persona en Chile. Acá nadie está por sobre la ley. Es cierto que existe un sentimiento de que la justicia en realidad no funciona para todo igual. De ahí en parte va el tema porque la persona que tiene muchos recursos económicos va a contratar al mejor abogado del país. En cambio, la persona que no tiene este recurso económico, se le va a asignar un abogado por parte del Estado. Y que ahí puede que no le toque uno muy bueno. Ahí está principalmente la diferencia. Pero en cuanto a ser juzgado, a ser acusado y que haya una investigación cuando una persona vulnera una ley, se le aplica a todos, desde el presidente hasta el ciudadano común y corriente. Y eso es fundamental en el ámbito de la separación de poderes del Estado, porque de esa forma, quienes estén en el poder político, de acuerdo a lo que nos plantea Montesquieu, no van a poder cometer abusos y no van a poder actuar de forma tiránica, porque van a tener que responder a una persona, a un grupo de personas, y van a tener que responder a la ciudadanía. Por lo tanto, el día de hoy, por ejemplo, si el Congreso actuara de forma inconstitucional, podría ser juzgado por el Poder Judicial, y así con cada uno de los poderes del Estado. Pasando a la segunda pregunta, ¿de qué manera el planteamiento de Montesquieu favorece el respeto de los derechos del hombre? Lo favorece a través de este equilibrio entre los poderes. Es decir, nadie va a poder actuar en contra de los derechos fundamentales de las personas en un Estado, porque vamos a tener los otros poderes que pueden intervenir. Si el presidente empieza a tomar atribuciones por sobre lo que la Constitución le permite, el Parlamento lo puede acusar constitucionalmente y esto puede terminar en la destitución del presidente, como pasó en Perú el año pasado, por ejemplo. El presidente fue encontrado culpable por hechos de corrupción, la justicia lo encontró culpable, finalmente el Congreso pidió su destitución y asumió un presidente nuevo. Esto permite que las personas que estén en el poder no actúen sin rendirles cuentas a nadie. Porque cuando teníamos al rey gobernando, el rey podía hacer lo que quisiera y al final de cuentas no le rendía a nadie sus acciones. Acuérdense que la teoría que fundamentaba el poder del rey era una teoría de que el poder del rey era divino. Estamos hablando de una sociedad del siglo XVI, siglo XV, en la cual se entendía que el Dios le había entregado el poder al rey. La ciudadanía claramente no iba a atreverse a cuestionar las decisiones que Dios tomaba, en una sociedad que era muy creyente. Pero cuando va avanzando el pensamiento político y se van desarrollando estas ideas de que un gobernante en realidad está en el poder mientras los ciudadanos permitan que los gobiernen, va a llegar finalmente a este punto cúlmine en el cual se nos va a plantear que todo el poder que reunía un monarca atentaba claramente en contra de los derechos fundamentales de las personas. Y cuando hablamos de equilibrio de poderes del Estado, quiere decir que ningún poder está por sobre los otros. El poder judicial, legislativo y ejecutivo tienen que vivir en equilibrio y cada uno de los otros poderes puede fiscalizar al otro. Por lo tanto, si el poder legislativo está actuando mal, el poder judicial puede ahí actuar, por ejemplo, y investigar y empezar a juzgar a los diputados, pidiendo su desafuero primero. También lo mismo, si el Poder Judicial toma decisiones que no están bien, como pasó la semana pasada, con esta jueza que dejó en libertad a la persona que asesinó a Ámbar en Villa Alemana. El Parlamento acusó constitucionalmente a la jueza que dejó en libertad a esa persona,
Y eso quiere decir que el Poder Judicial también tiene que rendirle cuentas a los otros poderes del Estado. Y de esa forma ninguno de ellos va a actuar por sobre la ley, por sobre la Constitución, y de esa manera podemos asegurar de que este equilibrio en el Estado se mantenga y que nadie esté por sobre los demás poderes, y también así les colocamos un margen de acción al Parlamento, al presidente y al Poder Judicial. Y de esa forma podemos asegurar de que nuestros derechos no se vean vulnerados. Así que por eso es que es tan fundamental el equilibrio de poderes del Estado, y esto surge de esta idea, en primera instancia, de separar los poderes, y después vamos a equilibrarlos y de esa manera garantizar nuestros derechos. No sé si tienen alguna pregunta sobre el documento número 4 y el desarrollo de las preguntas que acabamos de ver. Parece que no. Ahí la pregunta del documento 4, ahora la entiendo bien. Ah, súper. Qué bueno que les ayudó esto. Al finalizar la clase, ahora acuérdense las personas que entraron después de escribir en el chat presente. Al finalizar la clase, una vez que el video ya esté renderizado, lo voy a subir a YouTube. De ahí, si es que alguien necesita revisar algún punto en específico al momento de desarrollar su respuesta, puede volver a verlo. Y también la presentación va a estar disponible en el Classroom, ¿ya? A las personas que entregaron su carpeta del primer semestre de forma física, en papel, el día de mañana yo les voy a ir a buscar, así que ya la próxima semana, a quienes le hayan entregado el portafolio el primer semestre, les voy a ir a poder ir entregando de a poco la rúbrica con la evaluación de su trabajo que hicieron el primer semestre, quienes trabajaron en papel. A los que están en digital también les va a empezar a llegar de a poco la revisión de su portafolio del primer semestre. No sé si tengan alguna otra consulta. Bueno, si no hay más consulta, acuérdense de ir subiendo su tarea al Classroom. Ya la próxima semana vamos a partir con la guía siguiente. La vamos a ir revisando después. Como siempre hemos hecho, vamos a desarrollar las ideas principales. Cualquier consulta que tengan sobre el desarrollo de la guía, pueden escribir a través de Classroom o mandar un WhatsApp. De hecho, lo más rápido es que manden un WhatsApp. Si no les respondo de forma inmediata es porque estoy en clase o estoy en una reunión, pero apenas salga y tenga tiempo les respondo, ¿ya? Así que si no hay más consultas, darles las gracias por haberse conectado. Sé que detrás del hecho de que estén acá hay un esfuerzo que cada uno de ustedes hace, así que eso lo valoramos bastante nosotros. Y le agradecemos el esfuerzo que han hecho hasta ahora y los invitamos a seguir trabajando de la misma manera hasta fin de año, porque hasta ahora han demostrado que han estado a la altura de las circunstancias, pese a todas las dificultades que han habido, y que la única forma de salir adelante siempre es trabajando y colocando lo mejor de nosotros a disposición del resto. Así que si no hay más consultas, los dejo en libertad. Muchas gracias por haber estado acá, desearles una muy buena semana, que tengan un buen fin de semana, y nos estamos viendo la próxima semana. Igualmente, profesor. Que estén muy bien y cuídense harto.